Maggie se giró para mirarme mientras llegaba a la puerta. Gracias, Tom, te veré el próximo viernes. Claro que sí, respondí. Se puso de puntillas y me besó suavemente en la mejilla. Su fragancia permaneció por un momento mientras giraba y se dirigía al pasillo. La observé mover las caderas de un lado a otro mientras se acercaba al ascensor. Era una mujer hermosa, no había duda de eso. Se volvió y me hizo un pequeño gesto de despedida antes de desaparecer. Tan pronto como cerré la puerta de mi apartamento, escuché una voz detrás de mí. Es un poco joven para ti, ¿no crees? Me detuve, mirando la parte trasera de la puerta, deseando por un momento que hubiera un espejo allí para poder ver la expresión en mi propio rostro. Esperé, pero no llegó. Tal vez finalmente se había acabado, tal vez finalmente había seguido adelante. Busqué la ira, pero no estaba allí. Bueno, ella es joven, respondí. No sabría decirte sobre lo demás. Me di la vuelta y caminé junto a ella sin molestarse en mirarla de nuevo. Entré en mi sala y me dirigí a la cocina, sintiendo de repente la necesidad de una bebida. Abrí la nevera para hacer un rápido inventario. Allí estaban las frutas y verduras que me gustaban, el bistec descongelándose para la cena, ya no estaba de humor para cocinar, yogur, leche, bebidas energéticas y cerveza. Agarré solo una de las 7 botellas que quedaban de la caja que había comprado casi un mes antes. Era un mundo muy diferente al ritmo que había llevado durante el primer año después de mi divorcio. La escuché seguirme, el clic de sus tacones, exactamente lo opuesto de mis pies descalzos. Abrí la botella y la coloqué en la escasa encimera de acero inoxidable. Abrí la puerta del armario para tirar la tapa de la botella en la basura, exactamente donde debía ir. Todo estaba en su lugar, como siempre, ordenado, limpio. Me dirigí a la sala, cruzando una línea invisible que delineaba el gran espacio abierto, cocina, comedor, oficina, dormitorio, gimnasio, sala de estar. Los muebles eran todos de alta gama, pero nunca podían confundirse por un conjunto a juego. La sala de estar no era la excepción, 2 sillas de cuero negro rígido a un lado, separadas por una mesa de metal y una lámpara de base de cristal. El sofá de cuero chocolate de gran tamaño estaba frente a un enorme televisor LCD de 65 pulgadas y una mesa de café de madera con tapa de vidrio. Pero el sillón reclinable era mi favorito, de cuero color beige, lo suficientemente grande para acomodar mi estatura de 1.93 metros. Definitivamente era lo suficientemente cómodo para dormir. Nada coincidía, pero nada se veía fuera de lugar. Cada pieza me llamaba cuando la compré, todo tenía una historia, todo era yo, así que encajaba. Todo, excepto ella. Ni siquiera vas a ofrecerme una bebida. Fue la primera vez que realmente me detuve a mirarla. Ella había aparecido sin previo aviso, era la primera vez que la veía en 10 años. Era lo suficientemente honesto conmigo mismo para admitir que se veía bien, incluso hermosa, pero, por otra parte, siempre tuvo el aspecto. Eran sus otras cualidades con las que tenía problemas. No querría que te llevaras la impresión de que tu presencia era bienvenida, no eres mi invitada. Si quieres algo, puedes encontrarlo tú misma. La observé girar sobre sus talones y regresar a la cocina. Había extrañado ese trasero, era perfecto. Después de todo, ella también lo sabía, razón por la cual casi siempre usaba una falda que decía, sí, sé que me estás mirando. Permití que mis ojos vagaran de su sexy trasero a sus largas y tonificadas piernas, a las correas alrededor de sus tobillos y a los tacones de 4 pulgadas de lo que tenía que ser sus zapatos muy caros. Dejé que mis instintos primitivos dominaran el momento mientras la imaginaba inclinándose a la cintura, más para mi placer que para buscar lo que estaba buscando. Estaba esperando que el anhelo se instalara, un recordatorio del dolor y la angustia que siempre venían con ser forzado a mirar algo que ya no era tuyo, algo que había sido tomado, robado, perdido. Lo que sentí en su lugar fue algo completamente diferente. Orgullo, tal vez. Definitivamente era más un momento de, sí, he arruinado eso. Ella regresó, habiendo encontrado su copa de vino favorita y se ardane. Sus ojos estaban tranquilos, ocultando fríamente sus verdaderas intenciones. Por primera vez que podía recordar, esa realización no me asustó. ¿Te ves bien, Tom? Me siento bien, Katie. La partida de ajedrez había comenzado y se sentía bien no estar a la defensiva desde el principio. No vas a preguntarme por qué estoy aquí, no tienes ni un poco de curiosidad. No es que no tenga curiosidad, una persona nunca puede tener demasiada información. Su sonrisa reveladora me dijo que pensaba que estábamos en un terreno parejo. Es solo que no me importa un comino. Incluso en la situación más sorprendente, Katie tenía una habilidad asombrosa para mantener su rostro de póker. Tenía conocimiento de primera mano de ese hecho, así que se sintió bien ver su leve mueca, aunque solo durara un segundo. Se giró para enfrentar mi pared, una longitud de 18 pies llena de fotos enmarcadas de mi viaje. Era un recordatorio de suelo a techo de cómo había llegado aquí y las lecciones que había aprendido. El fondo del pozo, así es como se llamaba. Lo había escuchado mencionar, ciertamente nunca lo había sentido, pero ahí es donde empecé, justo después de que Katie se divorciara de mí y destruyera mi vida. No voy a mentir y decir que nuestro matrimonio era perfecto, no lo era.
Luchamos enormemente al principio, sobre todo porque no teníamos más de $50 extra entre nosotros en ningún momento dado. Aún así, éramos jóvenes, esperanzados, impulsivos y comprometidos. Nuestro matrimonio no fracasó al principio porque no creíamos que eso fuera posible. Después de todo, las almas gemelas nunca se rinden la una con la otra. Así se crearon recuerdos y momentos, como buscar monedas sueltas en el sofá, para que pudiéramos reunir suficiente dinero para compartir una comida rápida y tener suficiente sobrante para compartir un cupcake en nuestro primer aniversario. O la vez que hicimos nuestros primeros adornos navideños con papel y crayones y los colgamos en el árbol falso que encontramos en la basura detrás de nuestro apartamento. Cuando Katie los hizo laminar antes de nuestra segunda Navidad, la amé aún más. Cada año los colocamos en el árbol. Aún así, incluso cuando amas a alguien, pueden ser molestos. Katie tenía la costumbre de reorganizar las cosas. Ella quitaría y reemplazaría todos los utensilios en la cocina, o las especias en el estante o todo en el armario del pasillo en un patrón que solo tenía sentido para ella. Justo cuando me había acostumbrado a la nueva configuración, ella lo hacía de nuevo. Era algo pequeño y ni siquiera debería ser un problema, excepto que una vez que terminaba, no podía recordar dónde estaba nada. Cariño, ¿dónde están las tijeras? En el cajón, en algún lugar. ¿No están donde estaban la semana pasada? ¿Las moviste? Probablemente, no puedo recordar. Solo sigue buscando, están aquí en algún lugar. A menudo tenía que ir a comprar un reemplazo de lo que faltaba si lo necesitaba con urgencia. A veces pasaban semanas antes de que las cosas volviesen a aparecer, y estábamos en quiebra, así que cualquier gasto extra era un problema. Así que sí, era un poco molesto. Sin embargo, más a menudo de lo que no, nunca pensaba en nuestra falta de fondos, probablemente por el sexo. Solo tenía que verla para emocionarme. Era tan insaciable como yo, si teníamos 5 minutos a solas en cualquier lugar, en cualquier momento, más a menudo que no estábamos en un estado de desnudez. Me encantaba el sonido de desesperación en su voz cuando le estaba haciendo esperar. Luego, después de que su cuerpo arqueado cayera de nuevo a la tierra, miraba su forma agotada y la observaba mientras se recuperaba. Era perfección con un ligero brillo de sudor en su gloriosa piel bronceada. Su cuerpo era joven, suave y voluptuoso, una combinación imposible, y me encantaba su apariencia, la que anunciaba mucho antes de que se quitara la ropa que iba a tener intimidad, era mi favorita. La intimidad era increíble y nunca me cansaba de sus ojos azules cristalinos. Los recuerdos, esas eran las cosas importantes. Después de que el polvo se asentó en nuestro divorcio y volví a colocar la tapa en la botella, tuve mi primera epifanía. Aquellos años difíciles, cuando nunca supimos de dónde vendría el dinero para el alquiler del mes siguiente, me mostraron que juntos podíamos sobrevivir incluso a la peor situación. Para Katie, eran una pesadilla que nunca debía ser vivida de nuevo a ningún costo. La observé revisar mi colección, sus ojos la delataban con dobles tomas de las fotografías de lugares que siempre dijimos que visitaríamos juntos, cuando nuestros sueños eran imposibles pero compartidos. Ella era la epítome de la sexualidad en movimiento. La copa colgaba de sus dedos, el vino girando para coincidir con el vaivén de sus caderas. Cuando inclinaba la cabeza para mirar las fotos en la fila de arriba, su cabello rubio hasta los hombros caía sobre los hombros de su blusa de seda, abriendo la vista a las suaves líneas de su cuello, el mismo cuello que había soñado estrangular tantas veces. Supongo que es cierto, realmente viajas a todos esos lugares. Lo hice. Ella me estaba observando de nuevo, como si intentara anticipar mi próximo movimiento. Desafortunadamente para ella, no tenía ninguno. Has cambiado. Oh, dudo que eso sea cierto, de hecho, sé que no es cierto. Soy el mismo hombre que siempre he sido, tal vez con un poco más de yo y mucho menos de ti. Mira, eso es lo que quiero decir, nunca habrías dicho cosas así antes. La vida está llena de cosas que queremos decir, planeamos decir y soñamos con poder decir. Al permanecer en silencio, nos perdemos en ese silencio o perdemos a la persona que deberíamos ser. ¿Estamos pretendiendo ser alguien que no somos? He pasado mucho tiempo buscando esa respuesta. Finalmente sí que tratamos de ser la persona que creemos que somos hasta que alguien nos muestra nuestro reflejo en el espejo y ya no podemos mantener la mentira. Algunos superan la impactante verdad mejor que otros, tal vez esa sonrisa burlona había regresado, lo sabía. Entonces, ¿qué es diferente ahora? No hay nada más mío que puedas tomar. No estamos conectados de ninguna manera y eso significa que ya no puedes hacerme daño. Ella empezó a hablar, un nudo atascándose en su garganta. Quería creer que estaba conmovida, pero no lo hacía, ni siquiera un poco. Quiero que esto se detenga. Yo no lo empecé, pero tú podrías acabarlo. No estoy seguro de que eso sea cierto, aunque incluso si pudiera, no estoy seguro de que lo haría. ¿Estás disfrutando esto? No particularmente. Tengo muy poco interés en un recordatorio constante de que la persona que más amé en el mundo era una bruja mentirosa y engañadora. No estaba seguro de por qué, no era como si hubiera dicho nada que ya no hubiera escuchado antes, pero podía decir que esta vez le había dolido, aunque solo un poco. Y además, ahora soy más inteligente. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error.
Había estado lamentablemente despreparado para la devastación total que me había caído durante nuestro primer conflicto. No estaba preparado esta vez tampoco, pero afortunadamente tampoco estaba solo. Los rumores habían comenzado meses antes, la gente susurraba en todas partes donde iba. La economía se estaba desplomando, un trabajo, cualquier trabajo, valía su peso en oro y los despidos estaban en el horizonte. Caminar por la planta de la fábrica era bastante malo, con ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, personas deteniéndome cuando pensaban que nadie estaba mirando, preguntándome si había visto la lista. Pero yo lo estaba pasando mucho peor en casa. Katie estaba casi en pánico, preguntándome todos los días si había escuchado algo, si aún tenía trabajo, si estaba seguro, cuál era mi plan, qué íbamos a hacer. No tenía un plan, no necesitaba uno. Mi jefe era un buen hombre y me apoyaba. Me miró a los ojos y me dijo que no me preocupara, así que no lo hice. Y habría estado bien si él hubiera sido quien tomara las decisiones finales y otras personas no hubieran intervenido. Sí había señales, las perdí. Hubo algunas posibilidades que reconocí después, cuando ya era demasiado tarde. Nuestra vida sexual había tomado un descenso notable. Pensé que era estrés, sabía que no estaba de humor tanto como antes. Supongo que pensé que era mi culpa más que la de ella. Luego estaba el hecho de que Katie sabía, antes de que hubiera puesto un pie en la casa, que me habían despedido. Mi jefe estaba atónito cuando me dijo que el hombre con la mayor producción del equipo y la mejor calificación de calidad había sido eliminado de su personal. Katie ni siquiera se sorprendió. Desafortunadamente, no sería mi único compromiso a largo plazo que estaba a punto de volar por los aires. Katie no me dio absolutamente ninguna pista de que nuestro matrimonio estaba en problemas. Ella pasaba por los movimientos de una esposa obediente con facilidad, abrazos amorosos, besos en la mejilla, manteniéndome bien alimentado y la casa impecable. Era mucho más como una ama de casa durante esas últimas semanas. Nunca me dejaba salir de la habitación sin decirme que me amaba, probablemente para enmascarar su culpa. Mientras esperaba en la fila para acceder a los recursos de recolocación patrocinados por la empresa, llegué a casa y encontré las cerraduras cambiadas, mi ropa en cajas y en la entrada, con una copia de la orden de restricción colocada ordenadamente encima. Mi paquete de indemnización debería haber durado meses, pero casi de inmediato me vi obligado a elegir, debería usar mis fondos restantes para pelear el divorcio y la custodia de mi hija o para vivir. Elegí pelear, pero simplemente estaba fuera de mi liga. Abogados, psicólogos, jueces, todos llegaban a la misma conclusión: yo era un padre inadecuado y mentalmente abusivo. Estaba desempleado y sin medios para cuidar de un niño, era inútil, dijeron, así, por escrito, de manera legal. El golpe final llegó cuando tuve mi última idea descabellada: si pudiera hablar con Emily cara a cara, ella me escucharía. En ese momento, ella tenía 9 años, lo suficientemente grande como para decirles que amaba a su papá y que quería verme, y que éramos como dos guisantes en una vaina. Así que me quedé en la oscuridad detrás de los arbustos, esperando verla mirando lo que solía ser mi casa. Esa fue la primera vez que los vi juntos, mi esposa, mi hija y el vicepresidente de operaciones de la empresa. Él era el hijo del fundador de mi antigua compañía, un mujeriego, un idiota y quizás el peor gerente de negocios que haya ocupado un puesto ejecutivo, pero su padre era respetado y la gente era leal, y la única vida arruinada era la mía. Yo era un don nadie, todo lo habían dicho. Era un hombre extraño, 10 años mayor que yo, con una cintura en expansión, un gran talonario de cheques y mi familia prefabricada. Sería el primero en admitir que mi descripción estaba sesgada por mi odio. No era deforme ni nada, pero todo lo que podía ver era fealdad. Esa fue la noche en que tomé mi primer trago. No mi primer trago en general, sino el primero que tomé para enmascarar mi dolor. Fue un trago largo, duró 1 año. Podría haber durado para siempre, pero la vi una vez más. Estaba vagando por las calles, con barba descuidada, ropa sucia y un olor desagradable que anunciaba mi presencia mucho antes de que llegara. Estaba a un par de semanas de quedarme sin hogar, si es que se podía llamar hogar a mi deteriorado estudio en un edificio de la era prebélica casi condenado. Ella salía de una de las boutiques del centro, con bolsas que pesaban sus brazos, buscando en su bolso de diseñador las llaves de su SUV de lujo. Creo que la asusté, de hecho, sé que lo hice. Estuvo momentáneamente perdida sobre qué hacer a continuación, proteger sus pertenencias o su cuerpo. La neblina de alcohol que me protegía del mundo real significaba que ya no estaba en peligro por mi parte. Me tomó demasiado tiempo reconocerla, ese "oh Dios mío", y sus manos cubriendo su boca en shock, antes de que encendiera su auto y se marchara. Finalmente se registró varios minutos después. Unos minutos después de eso, robé una botella de cerveza de la tienda de conveniencia, por eso estaba buscando el abridor de botellas. Era demasiado estúpido para levantar uno con tapa de rosca, y Katie había reorganizado los utensilios de la cocina de nuevo, sin ninguna razón. No podía encontrar el abridor de botellas después de que la botella se rompió y el contenido de todos menos un cajón fue arrojado al suelo. Lo encontré, no había Katie, no era nuestro hogar, y el abridor de botellas estaba justo donde lo dejé, justo donde debería haber estado. Todo había estado en su lugar. Dejé de beber ese día y dejé mi ciudad natal al siguiente, con una mochila llena de todo lo que poseía y casi $200 a mi nombre. No fue difícil dejarlo, no era un alcohólico,
Era un hombre roto tratando de esconderse en una botella y fracasando. ¿Es toda una cita inspiradora contigo ahora? No siempre, no todo inspira a alguien. A veces las cosas son solo un recordatorio de donde hemos estado. ¿Qué demonios, Tom? ¿Qué significa eso? No tengo idea de lo que significa para ti, pero francamente no tengo interés en explicar lo que significa nada para mí, especialmente para ti. Vagabundé durante 18 meses esa primera vez, caminando, haciendo autostop y tomando el autobús de vez en cuando. Trabajé en trabajos ocasionales hasta que tuve suficiente dinero para seguir adelante. El dinero era escaso. Pero mis ojos estaban abiertos. Montaba campamento donde quiera que me encontrara. Siempre había algún lugar donde descansar la cabeza, tomar una ducha o conseguir una comida. Me daba el gusto de comprar cualquier cosa que pareciera interesante de las librerías de segunda mano que pasaba. Podía conseguir una docena de libros por el precio de una película, así que leía. Anotaba cualquier cosa que quería recordar y cualquier cosa que sentía en un viejo cuaderno de espiral desgastado. Era un diario de dolor y descubrimiento. Mantenía al tanto de los eventos mundiales con periódicos que otros habían desechado. A menudo estaban desactualizados, pero las noticias que llenaban esas páginas no me afectaban de todos modos, y hablaba con la gente, bueno, escuchaba mayormente. A la gente le gustaba hablar y yo era un buen oyente. Una vez gasté un poco en una cámara digital muy usada de una casa de empeño. Tomaba fotos para poder recordar los lugares en los que había estado, las personas que había conocido y, mucho más tarde en mi viaje, cosas que me habían inspirado. Una vez al mes, por alrededor de $20, una de las cadenas de farmacias transfería todas mis fotos de mi tarjeta de memoria a un disco compacto. Después de 1 año y medio, me establecí en un pequeño pueblo polvoriento en medio del país. Trabajé en mi primer trabajo de tiempo completo post-divorcio en el almacén de una fábrica de fertilizantes. Durante el día, trabajaba duro cargando, y por la noche me retiraba a mi habitación alquilada sobre el garaje local para leer y escribir. Intercambié mi cuaderno por una laptop usada y pasaba mis días libres en la biblioteca local, usando su internet gratuito para cargar mis pensamientos y fotos a un blog. La gente me seguía, comentaba de forma anónima y, aunque estaba escribiendo como una alternativa catártica a la terapia, disfrutaba saber que a la gente le interesaba lo que tenía que decir. Me gustaba mucho. Katie se detuvo en la única foto que tenía de mi antigua familia, una tira de fotografías de una cabina en un parque de atracciones. Emily tenía 4 años en ese momento, su coleta envuelta en cintas rosas y sus orejas recién perforadas brillaban con los aretes de diamantes falsos. El destello excesivamente brillante no podía competir con las sonrisas en los rostros de los 3 sujetos, cada uno capturaba el momento. El primero estaba sorprendido, el siguiente tonto y luego genuinamente riendo. Podría ayudarte a ponerte en contacto con ella, ayudarte a reconectar. Oh, así que ahora estás cerca de todos los últimos movimientos de tu hija. Pude ver cómo trataba de buscar en mi mirada información. Debía haber sido difícil para ella no tener la ventaja, no estar un paso adelante, preguntándose qué sabía o qué no sabía. Deberías estar orgulloso, se ha convertido en alguien muy parecido a ti. Vi el shock en sus ojos ante ese comentario, algo más también, quizás arrepentimiento. Se detuvo a mirar esa también, creo que se sorprendió de que las imágenes no coincidieran con sus recuerdos o tal vez con lo que le habían contado. Es difícil decirlo con certeza porque no comentó. Nunca pensé en mí mismo como un escritor. En mi vida anterior, era supervisor de producción para una gran empresa de manufactura, porque ese era mi título laboral. Después de mi 4ª promoción, había comenzado desde abajo y trabajado hasta llegar arriba. Nunca había sido un escritor, nunca soñé con escribir, pero eso no detuvo a una revista masculina en línea de listar mi blog como uno de los mejores de la web, y tampoco los detuvo de ofrecerme primero una columna mensual y luego semanal. El dinero no era tan bueno, pero se abrieron puertas. 2 años después, el correo electrónico de la editorial fue una completa sorpresa. Querían ver más de mi trabajo, querían publicar mi libro, que en ese momento no existía. Les envié una colección de ensayos casi incoherente. Me enviaron un editor que me pidió que escribiera un capítulo de apertura sobre cómo comenzó mi viaje, así que compartí mi historia por primera vez con un editor. Luego, no pasó nada, al menos no durante unos años. Supuse que no era lo suficientemente bueno, pero seguí escribiendo. Mi blog y mi columna tenían una creciente popularidad, el dinero estaba mejorando un poco, pero estaba aburrido, así que me fui de nuevo, esta vez rumbo a Europa. No hay albergues para hombres de 35 años, ni boletos de tren a precio reducido, pero aún así recorrí el continente tan barato como pude. Vi cosas que solo había visto en libros de texto o en televisión. Visité los lugares donde nacieron la historia y las tradiciones, y no me detuve. Desde Europa, me dirigí al Medio Oriente y luego a India. Pasé 3 meses en Asia, los idiomas, la cultura y la comida fueron todas experiencias nuevas para mí. Vi lo que significaba ser verdaderamente pobre, no la vergonzosa excusa que había maldecido. La gente era la misma, aunque, a la gente en todas partes le gustaba hablar. Estaba a 14 meses de mi último viaje y más que listo para regresar a los Estados Unidos cuando llegó otro correo electrónico con una vista previa de la portada de mi libro adjunta.
Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Volé a casa para encontrarme con un grupo de agentes, editores y abogados. Con la creciente popularidad de mi columna, había un zumbido sobre mi libro. Convertí ese zumbido en un aumento bastante significativo de mi salario en la revista, basado principalmente en una complicada fórmula de ingresos publicitarios. Era más de lo que había ganado antes y más que suficiente para mí, así que regresé a mi ciudad natal para comenzar una nueva vida en el lugar donde había crecido, al que había llegado a amar y que extrañaba mucho. Desafortunadamente, mi libro fue lanzado con una respuesta promedio, muy lejos de lo que algunos habían esperado. Honestamente, no estaba realmente sorprendido, mis seguidores rabiosos del blog y la columna probablemente representaban el 99% de mis ventas. Desafortunadamente, las ventas mediocres significaban que mi carrera como autor estaba muy probablemente terminada antes de que siquiera comenzara. Luego, él apareció en televisión para llamar a mi primer capítulo Un montón de mentiras. Era un reportero local de mi ciudad natal quien hacía las preguntas, ¿era realmente verdadera la historia en mi libro? ¿Había tomado su trabajo y robado a mi esposa e hija y perpetuado mentiras sobre mí en la corte? Podría no haber dicho nada, debería no haber dicho nada, pero no lo hizo. En la mayor parte del mundo civilizado, la historia ni siquiera causó un revuelo, pero en mi ciudad natal, el hijo de un empresario adinerado y la exesposa de un autor era un cuento jugoso, y ya fuera por vergüenza o arrogancia, él sobrepasó su mano. Me demandó por difamación y calumnias. Era todo lo que la editorial necesitaba, habían gastado tiempo y dinero revisando mi libro y habían gastado aún más tiempo y dinero en edición, diseño, producción y distribución. Así que cuando vieron la oportunidad de recuperar parte de su dinero, se lanzaron. Desplegaron un ejército de abogados y personal de relaciones públicas sobre mi antiguo empleador. Observé desde la línea de banda, no se trataba de él y de mí, se trataba de la controversia y la publicidad gratuita que venía con ella. Sus acciones causaron un gran revuelo y mi libro subió en las listas de los más vendidos. Es extraño cómo funciona la vida, algunas personas nunca aprenden a retirarse cuando están ganando. ¿Sabías que la Junta pidió su renuncia? No, no había oído nada. Estoy realmente atónita de que haya durado tanto tiempo, aunque la productividad cayó un 21% después de sus brillantes recortes durante el primer año y un 18% el siguiente. Las ventas bajaron, la moral estaba baja. Tu esposo nunca fue bueno dirigiendo cosas. No me sorprendió que ella no se apresurara a defenderlo, nunca habría recibido una bala por mí. Porque creo que ya lo sabías. Porque eres una mujer fría, calculadora y sin corazón. Es realmente una lástima, porque por los documentos que acabo de firmar para Maggie, creo que él va a necesitar ese cheque. Esa era tu abogada. Ella no es nada mío y no es una abogada, es un asistente legal. Trabaja para la firma que representa a mi editor. Intento decirte que no se trata de mí, aunque aparentemente me voy a beneficiar mucho. Supongo que el karma realmente es una bruja. Podía ver la reacción de regreso girando detrás de sus ojos. Había tantas cosas que quería decir y desearía poder decir. La vi concluir finalmente que no le quedaba nada en el tanque, que yo tendría la ventaja en cada escenario. Esperaba que me diera la oportunidad de usar algunas de las líneas que había estado muriendo por usar, pero al mismo tiempo deseaba que simplemente se fuera y me dejara en paz. Entonces, ¿por qué estás aquí? Eso la tomó por sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Oh, ahora tienes curiosidad. No, simplemente no entiendo qué es lo que crees que puedes lograr. Supongo que debería estar agradecida de que lo amas tanto que estás aquí tratando de salvar el último pedazo de su imperio en ruinas, pero como dije, realmente no depende de mí. Me di su reacción, era exactamente lo que esperaba. Pero no es a la quien amas, ¿verdad? Es su dinero. Oh, la ironía. Él lo tenía, pero ahora, en la ironía de todas las ironías, tendrá que dármelo a mí, y tú, una vez más, no tendrás nada, ¿no crees que puedes encontrar a otro rico amante que te mantenga? Creo que te estás menospreciando, todavía tienes un cuerpo atractivo, puedes aterrizar de pie o, en tu caso, probablemente de espaldas. No era así. No estoy seguro de haberme reído tanto en mi vida. No podía pensar que fuera diferente, pero su lenguaje corporal era defensivo y sus ojos me decían que sí. Me quedé momentáneamente sorprendido. No podía saberlo. ¿Era eso siquiera posible? Oh Dios, no sabes. ¿Qué demonios se supone que significa eso? No dije nada durante un rato, haciendo rápidamente las cuentas mentales, pero no podía encontrar ningún obstáculo. Después de meses de entrevistas y declaraciones y mociones de descubrimiento, todo formaba parte del registro. Si realmente no sabía, él tenía que saberlo. Ella se enteraría. No estaría perjudicando el caso diciéndole algo que pronto sería de conocimiento público. Tienes razón, no fue así en absoluto. Estoy hablando fuera de turno, todo era inocente, ¿verdad? Sí, fue casi un susurro, y consideré pedirle que lo repitiera, pero no lo hice. Claro que él solo estaba contactando a las familias de sus empleados, asegurándose de que todos fueran conscientes de la situación en la planta, asegurándose de que todos se prepararan para el peor de los escenarios.
Por supuesto, prestaba especial atención a los más vulnerables del grupo, la gerencia media. Éramos los más en riesgo y sentía que su atención personal era necesaria. Ella estaba escuchando atentamente, pero no tenía idea de lo que estaba pensando. Entonces te invitó a almorzar para avisarte. Por supuesto, nada se había decidido aún, todo era solo preliminar y de vez en cuando, él te llamaba para darte información interna sobre cómo avanzaba el proceso de evaluación de empleados. Luego, un par de almuerzos más casuales, unas cuantas llamadas más, y entonces cambió su táctica. Se desahogó, el estrés de tener tantas vidas en juego con sus decisiones era simplemente demasiado para soportar. Las cosas que se le habían ofrecido para salvar los trabajos de la gente eran tan impactantes: dinero, favores sexuales. Realmente debió haber sido impactante para Katie, porque sus ojos estaban tan abiertos como jamás los había visto. Me acerqué a mi escritorio mientras hablaba, buscando el archivo correcto. Cuando lo encontré, continué con mi narración. Y ahí fue cuando sellaste nuestros destinos. Ese fue el momento en que él ganó y yo perdí, el momento en que tu confianza en mí como hombre, como padre, como esposo y como proveedor se vio superada por tu avaricia. Ahí fue cuando le entregaste tu cuerpo y destruiste mi mundo entero. Deslicé los papeles a través de la mesa. Ella los miró por un tiempo, como si pudieran quemarle los dedos si los tocaba. Nunca había visto realmente la lista y siempre supuse que su existencia era un mito, pero los abogados de mi editorial habían revisado miles de documentos revelados durante el proceso de descubrimiento. El que ella sostenía no era tan interesante, excepto porque mi nombre estaba en la parte superior de la lista de empleados a mantener. Según las fechas, habría sido una de las primeras listas producidas, tal vez incluso la primera. La segunda era mucho más interesante, claro, los nombres eran los mismos, pero la segunda lista tenía a John Davis, notas casi incoherentes, marcas de verificación junto a varios nombres, y mi nombre y otro más tachados con una sola línea roja. El mío anotado con una palabra, Katie. Solo había otro nombre marcado así, los abogados no podían creer que él lo hubiera mantenido. Pero, de nuevo, siempre fue un idiota. La tercera lista estaba impresa en su propio membrete y marcada como final, y no sorprendentemente, mi nombre ya no aparecía. Sus ojos se movían de un lado a otro en una consulta mental que estoy seguro le proporcionó una respuesta que no querría creer. Y ahora te preguntas, ¿cómo podría saber todo eso? Ella me miraba con la boca ligeramente abierta, atónita, lo cual no era una buena apariencia para ella. ¿Lo adivinas? Eres estúpida, pero no tan estúpida. ¿Sabes a qué me refiero? El impulso de otro trago era fuerte, así que me levanté de mi silla y fui a la cocina. Eché algunos cubitos de hielo en un vaso y lo empujé hacia la abertura del refrigerador para llenarlo con agua filtrada. Si había aprendido algo, era nunca ceder a mis impulsos. Las decisiones tomadas después de una cuidadosa planificación y análisis de las posibles consecuencias eran más pragmáticas. Eso, y el hecho de que estar borracho en la misma habitación que Katie parecía pedir problemas. Creo que el sexo es una de las cosas más bellas, naturales y asombrosas que el dinero puede comprar. Esteve Martín. Dado que estamos sacando toda la luz, supongo que tengo curiosidad por algo. ¿Alguna vez me amaste? Katie había estado mirando los documentos durante unos 20 minutos. Después de unos 5 minutos, pude ver que su agarre se apretaba y sus manos temblaban. Unos minutos después, su expresión completamente estoica volvió. No había dicho otra palabra durante todo ese tiempo, así que decidí romper el silencio. Aparentemente, no estaba interesada en responder a mi pregunta porque movió la cabeza lo suficiente para encontrar mi mirada y luego rápidamente desvió la vista. Yo habría estado prestando más atención a Katie, pero simplemente no podía comprender por qué estaba sentada en mi sala. Definitivamente tenía preguntas y quería respuestas. Pero ni siquiera podía ir por ese camino porque su aparición repentina simplemente no tenía sentido. No habían pasado ni 48 horas desde que los abogados del señor Dinero habían solicitado una conferencia de conciliación. Mi abogado y los abogados de mi editorial habían organizado una pequeña celebración improvisada esa noche, considerando que ese movimiento era prácticamente una admisión de derrota. Pero en un mundo dominado por tiburones, estos tipos eran orcas, no se echaban atrás ante una pelea, la buscaban y hacían todo lo posible para asegurarse de encontrar una. La victoria no era suficiente. Disfrutaban humillar a la gente. Estoy seguro de que ninguno de ellos había leído mi libro, todo lo que escribí iba en contra de todo lo que ellos representaban, y aún así era agradable tenerlos cerca. Haber estado del otro lado de la mesa, con solo la rectitud de mi lado y haber recibido una paliza, no había sido una experiencia divertida. Así que sí, podría haber sido fácilmente y correctamente etiquetado como un hipócrita, pero no había comenzado por este camino, así que felizmente seguí adelante con la situación. Estaba perdido en esos pensamientos cuando volví a mirar a Katie. Era una mujer tan hermosa como siempre. Sonreí al pensar que había tenido razón todo el tiempo. A menudo le había dicho que se volvería más atractiva con la edad. Honestamente, no tenía idea de por qué se había arreglado tanto para mí. Parecía lista para una noche en la ciudad, o más precisamente, una noche de casa, y ahí fue cuando me golpeó. Santo cielo, te envió aquí. No estoy seguro de haber visto a Katie tan enojada. De hecho, no estoy seguro de haberla visto enojada en absoluto cuando estuvimos casados.
Incluso durante nuestra peor discusión, nunca había estado enojada, decepcionada, seguro, molesta, absolutamente, asustada, más de lo que aparentemente había sabido. Era la principal razón por la que su infidelidad había sido tan devastadora. En un océano de resultados improbables, con ola tras ola rompiendo contra la costa en mi mente, el hecho de que Katie me abandonara habría sido como un continente de distancia. Incluso ahora, después de años de autoexamen y una reconstrucción disciplinada y sostenida de mi confianza, sabía que nunca sería el mismo. Las almas gemelas nunca se rinden la una por la otra, pero la mía sí. Claro, él debía estar desesperado, las demandas y los honorarios de abogado sumaban 10 millones. Era rico, eso era seguro, pero no tan rico. Los tiburones pensaban que al final el juez otorgaría casi 5 millones en sentencias. Intentaron explicarme sus cálculos una vez, mi libro era considerado propiedad y tenía una valoración, y su demanda había sido frívola y sin mérito, y habían acumulado una montaña de evidencia para probar que él y su abogado conocían ese hecho. Todo sonaba como si la persona que estaba lanzando la mejor oferta iba a ganar. Aún así, su error no lo dejaría en la ruina, pero estaría muy cerca. Y sin una fuente de ingresos, como el trabajo cómodo que le habían dado en una bandeja de plata, ese resultado sería devastador. Era lo único que tenía sentido, él la había enviado para detenerme en un último intento de salvar lo único que realmente le importaba, el dinero. Necesitaba una esposa y una familia. Katie levantó la vista. Pero aún así no respondió. Sabía con certeza que no tenía idea de lo que estaba hablando. Tenía que admirar su capacidad para mantenerla en la oscuridad. Nunca había podido esconder ni el más pequeño secreto de ella, principalmente porque la culpa me habría devorado vivo. Supongo que la conciencia no era una de las preocupaciones de John Davis. Algunos miembros de la junta directiva comenzaron a hacerle preguntas, porque no tenía una familia. ¿Cuándo iba a dejar la larga lista de mujeres y fiestas? No es que les importara un comino él o las mujeres, pero tenía el potencial de ser problemático para la empresa. No puedes tener a tu próximo CEO involucrado en un escándalo sexual, es malo para los negocios. Él simplemente le pidió a Jennifer Michaels que se casara con él, por supuesto, por el dinero, ella estaba acostándose con él por dinero, así que probablemente pensó que solo aceptaría. Jennifer era lo que la mayoría de la gente llamaría una cazafortunas, o al menos ese era el rumor en la planta, y su esposo Mick era lo que yo llamaba un pusierover, una persona que se deja llevar. Nunca tuve conocimiento de primera mano de sus andanzas, pero había escuchado las historias. La mayoría de las veces, los rumores son solo eso, pero en su caso siempre había creído que podrían ser ciertos. Jennifer Michael siempre era la mujer que mostraba un poco más de piel de lo necesario, usando un atuendo que era un poco inapropiado y diciendo algo que podría haber significado algo muy diferente. Su esposo siempre era el tipo que hablaba de lo buena que estaba su esposa y trataba de hacer que los chicos admitieran que la estaban mirando. Siempre pensé que era bastante atractiva para ser una ex-stripper de día, por supuesto, el contenido de su currículum también podría haber sido solo un rumor. Aún así, lo que habrían sido historias risibles sobre cualquier otra persona, en realidad parecían plausibles para ellos. Aventuras de una noche, fiestas salvajes, fotos y videos en internet. No tenía idea de si alguna de esas cosas era cierta, lo que sí sabía con certeza era que Mickey Michaels era el otro nombre tachado de la infame lista, con el nombre de Jennifer escrito justo al lado. Y Mickey había desaparecido misteriosamente inmediatamente después de su despido. Aunque siempre había pensado que ella era una rubia teñida muy despistada, aparentemente no era tan tonta como a menudo parecía, tenía los registros fiscales para probarlo, 3 años de duración. Él le dio casi 75,000 por el tratamiento 2 veces a la semana. Jenny, el nombre que parecía preferir, había revelado el pequeño esquema de seducción de Davis. También no tenía reparos en decir que se acostaba con él por dinero. Teníamos un acuerdo. Era generoso con sus regalos y yo le mostraba mi agradecimiento lo mejor que podía cada martes y jueves por la tarde en el condominio que él había alquilado para mí. Mi esposo y yo apreciábamos sus regalos, pero tan pronto como Mickey terminó la escuela de enfermería y volvió a casa, dejé a ese cerdo gordo y su pequeño miembro. También no tuvo problema en dar una explicación muy convincente de por qué él seguía teniendo algo por el lado durante años después de casarse con Katie. Miré directamente a Katie mientras terminaba mi siguiente frase. Aparentemente, él estaba buscando algo que no podía obtener en casa, como inteligencia. No estaba seguro de que Jenny hubiera estado diciendo la verdad hasta que vi la expresión en los ojos de Katie, entonces supe con certeza. Por supuesto, ella podría estar inventándolo, porque eso ciertamente no suena como la mujer con la que me casé. Podía decir que estaba a punto de perder el control. Había pasado casi 1 hora desde que había hecho un sonido. Decidí que, si alguna vez iba a tener mi pound of flesh, la libra de carne, tendría que ser pronto. ¿Qué te dijo cuando te envió aquí? Me dijo que hiciera que detuvieras las demandas por cualquier medio necesario. ¿Te prostituye a menudo o solo cuando está a punto de perder su fortuna? Él no es mi proxeneta, como mi esposo. Hey, aquí no hay juicio. Sé de primera mano lo que ese cuerpito tuyo puede hacerle a un hombre, te hace creer cosas que en realidad no pueden ser verdad. Así que, cuando vamos a llegar a la parte de, por cualquier medio necesario, del espectáculo. Porque, para ser honesto, la parte del argumento persuasivo se ha vuelto un poco tediosa.
¿Qué va a tomar? Lo dijo con tal falta de convicción, fue la única vez que me permití sentir incluso la más mínima cantidad de tristeza por ella. Era simplemente más allá de mi comprensión, cómo podía alguien tan hermosa, tan llena de vida, tan enérgica, tener tan poca confianza en sí misma. ¿Cómo podía esa persona dejarse usar de esa manera por dinero? Honestamente, entendía el atractivo, al menos un poco. Mi silla favorita me había costado más de 5.000 cuando amueblamos nuestro primer apartamento. No estoy seguro de que Kate y yo gastáramos tanto en todo lo que poseíamos. Así que sí, era extravagante, también era increíblemente cómoda. Aún así, no tenía ninguna duda en mi mente de que intercambiaría cada una de mis extravagancias por solo un día más a solas con Katie en nuestro miserable primer apartamento, para que las cosas fueran como eran. Supongo que eso solo nos hacía personas diferentes. Como dije antes, incluso si pudiera detenerlo, no lo haría. Creo que deberías irte a casa con tu esposo y decirle que no estaba ni siquiera interesado en su oferta. Llévate tu trasero de prostituta de vuelta con él, reúnanse y hablen sobre cómo van a superar este momento difícil en tu vida. Estoy seguro de que, con un amor tan fuerte como el tuyo, lo lograrán. La observé sus labios perfectos que quería besar. Observé su hermosa blusa deseada despegarse ligeramente de su impresionante escote, revelando solo un rastro de su ropa interior muy delgada y probablemente igualmente cara. Me costó toda mi fuerza de voluntad no tener intimidad con ella. Después de todo, las almas gemelas nunca se rinden la una por la otra. Esperé las lágrimas, pero nunca llegaron. Oh, claro, el agua se acumuló en sus ojos y pensé por un momento que podría dejarlo derramar, pero no lo hizo. Tenía que darle crédito, al menos por eso. Sal de mi casa y no vuelvas nunca más con tu trasero de infiel. El sexo sin amor es una experiencia sin sentido, pero en lo que respecta a experiencias sin sentido, es bastante bueno. Nuestra charla había durado un par de horas, pero no había planeado acostarme con ella. Para ser honesto, no lo había pensado mucho en absoluto. Había demasiados otros pensamientos girando en mi mente. Las semanas anteriores a esa noche habían estado llenas de sorpresas, pero ella era hermosa, yo era un hombre y ella ofrecía. ¿Qué tiene que hacer una chica para conseguir una bebida aquí? Tomé su vaso y entré a la cocina, lo rellené con el vino que ella prefería y regresé con su vaso y la botella. Leí tu libro 2 veces. Hubiera respondido con un comentario ingenioso o un sincero agradecimiento si no hubiera estado hipnotizado por la vista frente a mí. Habría tenido una mejor oportunidad de encontrar mis palabras si no hubiera estado preguntándome qué había sucedido con su blusa, sintiéndome un poco mal por mí mismo porque me había perdido el acto de desaparición. Afortunadamente, pude observar cómo se quitaba la falda y no pude evitar preguntarme si todas esas aventuras, si todo ese autodescubrimiento, si toda esa exploración te haría mejor en la cama. Me han dicho que soy bastante impresionante. Oh, no tengo ninguna duda. Hicimos el amor y luego colapsé exhausto sobre ella, sus suaves dedos trazando mi columna baja me despertaron de mi placentero descanso. Tom, tu ex era un idiota. Oh, Maggie, dices las cosas más dulces. La mejor venganza es vivir y demostrar tu valía. Maggie se quedó conmigo todas las noches durante los siguientes 4 meses mientras los juicios avanzaban a través del tribunal de sucesiones. Tuvimos intimidad como recién casados durante toda su estadía, aunque ella siempre decía que, no importaba cuán espectacular fuera el sexo, regresaría a Los Ángeles tan pronto como terminaran las demandas. No la culpé de ninguna manera, tal vez los tiburones, con solo unas pocas horas de escuela de derecho restantes, no se quedan en la parte más baja de la piscina, no importa cuántas veces se presenten. Aún así, el tiempo que pasé con ella, breve como fue increíble. Esa primera noche que estuvimos juntos, ella había estado en mi condominio explicando la última demanda, esa de mi hija que me estaba demandando para salvar su herencia. No puedo decir con credibilidad que no sabía que Katie estaba enojada cuando se fue esa noche, estaba furiosa, incluso. Pero puedo decir que realmente pensé que estaba enojada conmigo, tal vez por rechazarla o por robar lo que ella había ganado legítimamente con su esfuerzo. Aparentemente, estaba equivocado. Puedo imaginar cómo debió haber sido para él. Sé que estaba devastado cuando Katie no me eligió al enfrentar algo tan común como una reducción de personal en la empresa. Pero, de nuevo, el informe del forense fue inconcluso. Ian Davis puede que nunca haya sabido que, horas después de que ella me dejara y lo suficientemente ebria como para apenas mantener la conciencia, Katie le disparó una vez, justo en la ingle. Los fragmentos de bala cortaron su arteria femoral y luego ella dirigió la pistola hacia sí misma. Él se desangró rápidamente. Dicen que ella probablemente murió de inmediato. Pero nadie podría decir con certeza si vivió lo suficiente como para saber que ella preferiría matarse antes que tener sexo con él cuando estaba en la pobreza. No puedo imaginar cómo debió sentirse eso, pero espero que al menos tuvo un momento para reflexionar sobre ello. De todos modos, pasé días enojado con Katie, no por mí, sino por su hija. Por muy descomplicada que estuviera Katie, su hija la necesitaba. No, Emily no me había dado ninguna indicación de que ella y Katie fueran cercanas, de hecho, probablemente era todo lo contrario. Aún así, era una niña perdida. La única vez que vino a verme, no me recordaba, al menos no al verdadero yo.
Eso me sorprendió mucho, pensé que ya tendría la edad suficiente para recordar, pero los recuerdos pueden ser reemplazados por mentiras cuando los escuchas con suficiente frecuencia. Ella claramente no me creía cuando le dije que una vez, hace mucho tiempo, habíamos sido felices juntos y una familia, y ahora no quedaría nadie que pudiera confirmarlo. Una foto en una pared de cientos no pudo y no cambió su opinión. Estaba amargada en el funeral de Katie, lo cual entendí completamente. Desafortunadamente, meses después, parecía que yo seguía siendo el enemigo número uno, con pocas esperanzas de cambiar su opinión. Cuando finalmente llegó el fallo y su herencia estaba casi perdida, salió corriendo de la sala del tribunal, apenas escapando de un cargo de desacato por la violenta diatriba llena de profanidades que dejó a su paso. Esa fue la última vez que la vi y no tengo muchas esperanzas de que alguna vez la vuelva a ver. El vínculo que uno esperaba que siempre tuviéramos parecía tan frágil como el que había existido entre su madre y yo. Pero tal vez los padres e hijas son diferentes, tal vez el señor y la señora John Davis no la envenenaron permanentemente contra mí y algún día sabrá que siempre puede contar con su papá para pedir ayuda. O tal vez se encontrará sola en el gran y ancho mundo, o tal vez encuentre a su alma gemela, con suerte, una que no renuncie a ella. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.